La vida en Valencia siempre había tenido un ritmo particular. Las calles vibraban con la energía de los festivales, el aroma a pólvora de las fallas impregnaba el aire, y las risas de los niños resonaban en cada esquina. Sin embargo, en mi hogar, la atmósfera era diferente. La rutina se había vuelto pesada, como un abrigo que ya no se ajustaba. Mi esposo y yo compartíamos una casa, pero no nuestras vidas. Las conversaciones se limitaban a lo esencial: ¿dónde están las llaves? ¿Qué hay para cenar? Sentía que mi presencia era casi invisible. Los días pasaban sin que nada cambiara. Me encontraba atrapada en una monotonía que ahogaba cualquier destello de emoción. En ocasiones miraba por la ventana y recordaba mis años de juventud, cuando todo parecía posible. Las noches solitarias se alargaban mientras él se sumergía en su trabajo, ajeno a mis anhelos. La falta de conexión era palpable, me sentía como un retrato olvidado en una galería. Un día cualquiera, mientras paseaba por el barrio del Carmen, un encuentro casual alteró mi rutina. Mi hijastro, un fotógrafo talentoso, estaba montando una exposición al aire libre. Su risa resonó entre las imágenes que había capturado con tanto cariño. Al acercarme noté cómo sus ojos brillaban al hablar de su arte, cada foto contaba una historia que parecía cobrar vida ante mí. En ese instante algo despertó dentro de mí, un eco de lo que solía ser. ¿Te gustaría ver más de mi trabajo?, me preguntó con una sonrisa tímida. Acepté sin pensarlo demasiado, la curiosidad me empujó hacia él como si fuera un imán. Caminamos entre las fotografías expuestas y hablé sobre mis propios sueños olvidados. Se sintió bien compartir mis pensamientos con alguien que escuchaba realmente. A medida que la tarde avanzaba y el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios históricos, me extendió una invitación para participar en una sesión fotográfica privada en su estudio. La idea me llenó de nerviosismo y emoción a partes iguales, era como si se abriera una puerta a un mundo desconocido. Esa noche no pude dormir pensando en la sesión programada para el día siguiente. La idea de ser fotografiada por él despertó viejos recuerdos. El roce del obturador podía ser más revelador que cualquier palabra pronunciada entre mi esposo y yo. ¿Qué significaría eso para mí? La búsqueda de atención había comenzado a tomar forma. Al llegar al estudio, la luz natural iluminaba cada rincón con suavidad, el ambiente artístico envolvía todo lo que tocábamos. Comenzamos a charlar mientras él ajustaba su cámara y preparaba el fondo blanco inmaculado detrás de mí. Me sentí viva por primera vez en años al ver cómo capturaba cada expresión mía con su lente. Sin embargo, había algo más en juego: la presión del secreto latente entre nosotros crecía como una sombra oscura a medida que avanzábamos con las sesiones fotográficas. Durante uno de esos momentos íntimos frente a la cámara, cuando las risas se transformaron en miradas profundas y significativas, nuestras manos se rozaron accidentalmente y sentí un escalofrío recorrerme. Al final del día, mientras revisábamos las fotos juntos, él mencionó un proyecto personal que le apasionaba: retratar emociones humanas auténticas. Sus palabras resonaron dentro de mí, deseé ser parte de esa exploración creativa y emocional. Esa noche regresé a casa sintiéndome diferente pero asustada por lo que estaba empezando a gestarse entre nosotros. La conexión había sido intensa y reveladora, no podía ignorarla ni dejarla atrás tan fácilmente. Al cerrar los ojos para dormir, sabía que algo había cambiado irrevocablemente dentro de mí, el deseo de atención estaba floreciendo sin control. El eco del obturador seguía sonando en mi mente mientras me preguntaba qué decisiones tomaría ahora ante esta nueva realidad emergente en mi vida cotidiana llena de sombras y luces inesperadas. El día de la primera sesión de fotos llegó con un aire de expectativa. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas del estudio, creando un ambiente acogedor. Me sentía nerviosa, pero también emocionada por el momento que se avecinaba. Mi hijastro, con su cámara colgada al cuello, parecía completamente sumergido en su mundo artístico. A medida que comenzamos a trabajar juntos, la tensión entre nosotros se volvía palpable. Durante la sesión, él me pidió que posara de diferentes maneras. Cada clic del obturador resonaba en mi interior, como si cada imagen capturada revelara una parte oculta de mí misma. Las risas y las miradas cómplices comenzaron a fluir naturalmente entre nosotros.
Sin embargo, la presión de mantener nuestra relación en secreto siempre estaba presente, como una sombra que acechaba detrás de cada sonrisa. Eres más fotogénica de lo que creía, comentó él mientras revisaba algunas imágenes en la pantalla. Su elogio me hizo sentir viva, algo que no había experimentado en años. Gracias, respondí con una sonrisa tímida. Es fácil cuando tienes un buen fotógrafo. Él se acercó un poco más y nuestras miradas se encontraron en un instante que pareció durar una eternidad. En ese momento vulnerable algo cambió dentro de mí, lo que había comenzado como un juego inocente se tornó en algo más profundo. Nos besamos, un gesto simple pero cargado de significado. La conexión fue intensa, y el mundo exterior desapareció por un instante. A medida que continuábamos con la sesión, el ambiente se tornó más íntimo y personal. Él compartió detalles sobre un proyecto fotográfico que había estado desarrollando, retratos de personas solitarias en la ciudad. Hablaba con pasión y entusiasmo, sus ojos brillaban mientras describía cómo buscaba capturar la esencia del ser humano en su soledad. Creo que todos tenemos historias ocultas, dijo él mientras ajustaba la luz para otra toma. A veces solo necesitamos a alguien que nos vea. Sus palabras resonaron dentro de mí como una campana sonando a lo lejos. Recordé mi propia soledad dentro del matrimonio, esa sensación constante de ser invisible para mi esposo. La conversación fluía entre nosotros como si el tiempo no existiera, cada palabra era un paso hacia una conexión más profunda. Al finalizar la sesión, me sentí completamente expuesta pero también liberada. Habíamos creado algo hermoso juntos, no solo fotografías, sino momentos significativos compartidos. Sin embargo, el peso del secreto seguía presente y me hacía dudar sobre cómo avanzar. Mientras salíamos del estudio bajo el cálido sol valenciano, una mezcla de emociones me invadió, alegría por lo vivido y miedo por lo que podría suceder si alguien descubría nuestra relación secreta. La dualidad entre el deber y el deseo comenzaba a tomar forma en mi mente. Al llegar a casa esa noche, las sombras parecían alargarse más que nunca. Miré las fotos tomadas durante el día, cada imagen era un recordatorio tangible de lo que había comenzado a florecer entre nosotros. Pero también era una advertencia sobre lo frágil que podía ser todo esto. El eco del beso seguía resonando en mi mente mientras me preparaba para enfrentar otro día sin respuestas claras sobre mi futuro ni sobre mis verdaderos deseos. El día siguiente amaneció con un cielo gris, reflejando la confusión que me invadía. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café no lograba disipar la inquietud en mi pecho. Mi esposo, absorto en su periódico, no notó mi ausencia emocional. La rutina seguía su curso, pero yo me sentía atrapada entre dos mundos. Decidí visitar el estudio de fotografía de mi hijastro. Al llegar, el ambiente estaba impregnado de creatividad y luz natural. Él estaba organizando sus equipos y al verme sonrió como si mi llegada iluminara su día. Sin embargo, una sombra de culpa se cernía sobre mí. ¿Listos para otra sesión?, preguntó mientras ajustaba la cámara. Sí, respondí, tratando de sonar entusiasta. Mientras posábamos en diferentes ángulos, la conexión entre nosotros se intensificaba. Cada clic de la cámara parecía capturar algo más que imágenes, revelaba emociones ocultas. En un momento de vulnerabilidad, nos miramos fijamente y sin previo aviso, nuestros labios se encontraron. La sorpresa fue abrumadora y al mismo tiempo liberadora. Después del beso, ambos retrocedimos un paso. La realidad regresó como un golpe frío. La culpa me invadió, había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría. Mientras él revisaba las fotos en su computadora, sentí que las imágenes eran un espejo de mis propios deseos reprimidos. De repente una fotografía llamó mi atención, era una instantánea de mi esposo en una de nuestras vacaciones pasadas. Su sonrisa despreocupada contrastaba con la tensión actual entre nosotros. Esa imagen me hizo cuestionar todo lo que había construido a lo largo de los años, ¿dónde había quedado la mujer llena de sueños? ¿Qué había cambiado? ¿Te gusta?, preguntó él al notar mi interés por la foto. Es nostálgica, respondí con voz temblorosa. La tarde avanzó entre risas y miradas cómplices, pero cada momento compartido se sentía como un acto prohibido.
La presión por mantener nuestra relación en secreto aumentaba con cada sesión fotográfica. Me pregunté si alguna vez podría ser capaz de compartir estos sentimientos con alguien fuera de este espacio íntimo. Al salir del estudio esa tarde, las calles vibraban con el bullicio del festival cercano. Las luces y los colores parecían celebrar lo que yo ocultaba en las sombras. Caminé sin rumbo fijo mientras reflexionaba sobre lo sucedido. La emoción del beso aún ardía en mis labios y el eco resonaba en mis pensamientos. Sin embargo, cuando llegué a casa, el silencio era ensordecedor. Mi esposo me recibió con una pregunta inesperada. ¿Dónde has estado? La tensión era palpable, sabía que debía inventar una excusa convincente para justificar mi ausencia prolongada. Pero las palabras se atascaban en mi garganta mientras la culpa me consumía poco a poco. Esa noche no logré dormir bien. Las imágenes del día danzaban en mi mente junto a los recuerdos felices y tristes de mi matrimonio. Era evidente que estaba atrapada en un dilema emocional profundo y complicado. La necesidad de atención se volvía cada vez más fuerte al mismo tiempo que el peso del secreto amenazaba con aplastarme. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por sentirme viva nuevamente? Las decisiones estaban más cerca que nunca y cada día parecía empujarme hacia un abismo desconocido donde no podía prever las consecuencias. La mañana llegó con un rayo de luz que se colaba por la ventana, iluminando el estudio donde habíamos estado. Aún podía sentir la calidez de su abrazo, pero la realidad se instaló rápidamente en mi mente. Había sido un momento de conexión intensa, pero las dudas comenzaron a asomarse como sombras. Pasamos la noche juntos y ahora, al enfrentar el día, una mezcla de euforia y culpa me invadía. El mensaje de mi esposo resonaba en mi cabeza. ¿Dónde estás? Te he estado esperando. La incertidumbre apretaba mi pecho. ¿Cómo podía explicarle que había estado con su hijo? Era un secreto que no podía compartir. La imagen de su rostro al enterarse se dibujaba vívida en mi mente y me llenaba de temor. Mientras me preparaba para salir, los recuerdos de nuestra relación comenzaron a desvanecerse. Las risas compartidas y los momentos felices parecían lejanos. ¿Qué había cambiado tanto en tan poco tiempo? La búsqueda de atención se había convertido en una necesidad apremiante. El arte de la fotografía se había transformado en un refugio donde podía sentirme valorada. Decidí salir a caminar por las calles de Valencia, buscando claridad entre el bullicio del mercado y los aromas del café recién hecho que provenían de las cafeterías locales. Las conversaciones ajenas me rodeaban como un murmullo distante, sin embargo, todo parecía irrelevante comparado con el torbellino emocional que llevaba dentro. Al llegar a una plaza adornada con flores brillantes y luces festivas, me senté en un banco para reflexionar. Las fallas se acercaban y la ciudad vibraba con energía, sin embargo, yo me sentía atrapada en una tormenta interna. La culpa por lo que había hecho pesaba más que cualquier celebración. De repente sonó mi teléfono. Era un mensaje de él: ¿podemos vernos hoy? Necesito hablar. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que esa conversación podría cambiarlo todo entre nosotros. Pero, ¿qué pasaría si él también estaba sintiendo la presión del secreto? Mientras pensaba en cómo responderle, recordé las palabras que habían surgido entre nosotros durante nuestras sesiones: no podemos seguir así. Pero cada vez que estaba con él, todo lo demás desaparecía momentáneamente. Finalmente decidí contestar: sí, nos vemos más tarde. Esa decisión trajo consigo una oleada de ansiedad y emoción al mismo tiempo. Al regresar a casa, el ambiente era tenso. Mi esposo estaba sentado en la mesa con una expresión seria. Su mirada se posó sobre mí como si intentara descifrar mis pensamientos ocultos. ¿Todo bien?, preguntó con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su preocupación. La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros como un eco lejano. Sí, respondí rápidamente, sintiendo como cada palabra era una mentira construida sobre otra mentira. La tensión creció a medida que intentábamos mantener una conversación normal sobre cosas triviales mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Sabía que esto no podría durar para siempre, las decisiones debían tomarse pronto. Al caer la noche y mientras cenábamos juntos, el silencio se volvió palpable.
Las sombras danzaban alrededor nuestro mientras pensaba en lo inevitable. Lo que había comenzado como una búsqueda de atención ahora amenazaba con destruir lo poco que quedaba de mi vida familiar. La cena se alargó, el sonido de los cubiertos chocando contra los platos parecía un eco en la habitación. Mi esposo hablaba sobre su día, pero mis pensamientos estaban lejos, atrapados en una tormenta de emociones. La culpa me envolvía como un manto pesado, recordándome la traición que había comenzado a gestarse entre nosotros. Cada palabra suya era un recordatorio de lo que estaba en juego. Mientras él continuaba hablando de banalidades, mi mente se desvió hacia las últimas sesiones de fotos con mi hijastro. Las risas compartidas, las miradas furtivas y ese momento en que nos besamos. Todo parecía tan lejano y al mismo tiempo tan presente. La conexión que habíamos forjado era intensa, pero también destructiva. Una risa proveniente de la televisión rompió el silencio tenso que había invadido nuestra mesa. Miré hacia la pantalla y vi a un actor famoso haciendo chistes sobre la vida matrimonial. Me pregunté si alguna vez había sentido lo que yo sentía ahora, una profunda insatisfacción escondida detrás de una sonrisa forzada. ¿Te pasa algo?, preguntó mi esposo, interrumpiendo mis pensamientos. Su mirada se posó en mí con una mezcla de preocupación y confusión. Intenté sonreír, pero no fue suficiente para ocultar el tumulto interno. No solo estoy cansada, respondí con voz baja, sintiendo como cada palabra me alejaba más de la verdad. La cena terminó sin más incidentes, pero el aire seguía cargado de tensión. Sabía que él comenzaba a sospechar algo, sus ojos se detenían más tiempo sobre mí como si intentara leer mis pensamientos ocultos. Esa noche me acosté sin poder dormir, dando vueltas en la cama mientras el reloj marcaba las horas lentamente. Al día siguiente decidí salir a caminar por las calles vibrantes de Valencia. Las fallas estaban a punto de comenzar, y la ciudad estaba llena de vida y color. El aroma a pólvora y flores llenaba el aire mientras pasaba por las plazas decoradas con monumentos artísticos. Sin embargo, no podía disfrutarlo, todo lo que veía me recordaba lo que estaba perdiendo, y lo que podría perder aún más. En una pequeña cafetería donde solía ir con amigas, me encontré con un viejo amigo que no veía desde hacía años. Nos saludamos cordialmente y comenzamos a charlar sobre nuestras vidas. A veces creo que todos llevamos máscaras, comentó él mientras tomábamos café. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco inquietante. Es difícil ser auténtico, respondí sin pensar demasiado en ello. La conversación me hizo reflexionar sobre mi propia vida. ¿Realmente estaba siendo auténtica? ¿O simplemente había estado jugando un papel en este teatro llamado matrimonio? Regresé a casa sintiéndome aún más perdida. La tarde avanzaba y sabía que pronto tendría otra sesión fotográfica con mi hijastro. Mientras preparaba todo para salir, una parte de mí anhelaba esa conexión prohibida, otra parte temía las consecuencias inminentes. Cuando llegué al estudio fotográfico, él ya estaba allí esperando con su cámara lista para capturar momentos efímeros entre nosotros. La luz natural iluminaba su rostro concentrado mientras ajustaba los parámetros de la cámara. Hoy vamos a hacer algo diferente, dijo con una chispa en los ojos. El corazón me latió fuerte ante la posibilidad de explorar nuevas facetas entre nosotros, pero también sentí un escalofrío recorriendo mi espalda al pensar en lo frágil que se había vuelto nuestra situación. Las sombras comenzaron a danzar nuevamente alrededor nuestro mientras nos preparábamos para comenzar la sesión. Sabía que cada clic del obturador podría ser un paso más hacia el abismo o hacia una nueva oportunidad para redescubrirme entre luces y sombras. La luz del estudio brillaba intensamente y cada destello parecía intensificar la tensión que se había acumulado entre nosotros. Las sesiones de fotos se habían convertido en un refugio, un lugar donde las palabras no eran necesarias, pero también en un laberinto del que no sabía cómo salir. El aire estaba cargado de emociones no expresadas, y la presión de mantener nuestra relación en secreto se hacía cada vez más pesada. Mientras ajustaba la cámara, noté que su mirada se perdía en el fondo del estudio. Había algo en su expresión que me inquietaba. ¿Estás bien?, le pregunté intentando romper el silencio que nos envolvía. Él giró la cabeza hacia mí, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y deseo. Solo pienso en lo complicado que se ha vuelto todo, respondió con voz baja.
Las palabras resonaron en mí como un eco. La complicidad que habíamos construido a través de las fotos ahora se sentía como una carga. Cada clic del obturador era un recordatorio de lo que estábamos arriesgando. Necesitamos hablar, dije con firmeza, sintiendo que era el momento de abordar lo que ambos sabíamos pero evitábamos. Él asintió lentamente y durante unos instantes el mundo exterior desapareció. Las sombras del estudio parecían acercarse mientras nos sentábamos en un rincón apartado. No puedo seguir así, confesé finalmente. Mi vida está llena de cosas sin sentido y tú me haces sentir viva. Su expresión cambió, había una chispa de comprensión en sus ojos. Yo también siento lo mismo, admitió con honestidad. Pero esto no es solo sobre nosotros, hay tantas cosas en juego. Esa realidad me golpeó con fuerza. La culpa por traicionar a mi esposo me asfixiaba, pero al mismo tiempo, la búsqueda de atención y conexión me mantenía atrapada entre dos mundos. Mientras continuábamos hablando comenzó a surgir una nueva complicación. Él tenía sentimientos profundos sobre la situación también. La revelación dejó un sabor amargo en mi boca. ¿Qué pasaría si él decidiera dar un paso atrás? El miedo a perderlo me llenó de ansiedad. Decidí proponer algo diferente para esa sesión, capturar retratos más íntimos, donde pudiéramos explorar nuestras emociones sin palabras. A medida que posaba frente a su lente, las sombras parecían cobrar vida propia, cada imagen revelaba más de lo que ambos queríamos mostrar. No sé si esto es correcto, murmuré mientras él ajustaba la luz para resaltar mis rasgos. Pero tampoco sé cómo dejarlo ir. Él hizo una pausa antes de responder, a veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Las palabras flotaron entre nosotros como una promesa inalcanzable. En ese instante compartido comprendí que cada decisión tendría consecuencias irreversibles y comenzaba a sentirme atrapada entre mis deseos y mis responsabilidades. Al finalizar la sesión, el ambiente seguía cargado de tensión no resuelta. Mientras recogíamos el equipo, el sonido del timbre del teléfono rompió el silencio ensordecedor del estudio. Era un mensaje inesperado de mi esposo: necesitamos hablar esta noche. El corazón se me detuvo por un instante, sabía que esa conversación podría cambiarlo todo. La presión aumentó al darme cuenta de que tenía pocas horas para decidir qué camino tomar antes de enfrentar las consecuencias de mis elecciones. El mensaje de mi esposo resonó en mi mente mientras el silencio del estudio se hacía insoportable. La luz del atardecer filtrándose por la ventana parecía burlarse de mi confusión. Miré a mi hijastro que recogía su cámara con una expresión que no podía descifrar. Era un instante crucial, una encrucijada que definía mi futuro. ¿Todo bien?, preguntó, rompiendo la tensión. Su voz era suave, pero había un trasfondo de preocupación. No lo sé, respondí, sintiendo el peso de mis decisiones. Mi esposo quiere hablar esta noche. Él asintió lentamente, comprendiendo sin necesidad de palabras. La conexión entre nosotros había crecido en cada sesión de fotos, cada mirada compartida y cada risa contenida. Pero ahora, todo se sentía frágil, como un cristal a punto de romperse. Mientras salíamos del estudio, las calles de Valencia estaban llenas de vida. El aroma a pólvora y flores de las fallas me envolvió, recordándome que la ciudad vibraba con festividades ajenas a mi tormento interno. Caminamos en silencio hacia su coche y las luces del atardecer reflejaban los matices de nuestra complicidad. «¿Y si decides no volver?», sugirió él al encender el motor. La idea me atravesó como un rayo. ¿Podría realmente dar ese paso? La realidad del matrimonio y la búsqueda de atención se entrelazaban en mi mente como sombras danzantes. «No puedo simplemente desaparecer», murmuré. Al llegar a casa, la atmósfera era tensa y fría. Mi esposo esperaba en la sala, su rostro grave iluminado por la luz tenue. La conversación que se avecinaba podría ser el final o un nuevo comienzo. «¿Qué pasa?», le pregunté al entrar. «Necesitamos ser honestos», dijo con firmeza. He estado sintiéndome distante también. Las palabras me sorprendieron, no esperaba que él reconociera su propia insatisfacción. A medida que hablaba sobre sus propias luchas y frustraciones, algo dentro de mí se desmoronó y se reconstruyó al mismo tiempo.
La culpa me invadió al pensar en lo que había estado haciendo a sus espaldas. Quiero que trabajemos en esto, continuó él con una vulnerabilidad inusual. Mientras nuestras miradas se encontraban, sentí que el peso de mis decisiones me aplastaba aún más. ¿Era posible encontrar una solución entre nosotros? Sin embargo, la imagen de mi hijastro seguía acechando mis pensamientos como un eco persistente. De repente sonó el teléfono nuevamente. Era un mensaje inesperado del hijastro: he recibido una oferta para trabajar en el extranjero. El mundo pareció detenerse por un momento. Esa noticia desestabilizaba todo lo que había construido en los últimos meses. ¿Quién era?, preguntó mi esposo con curiosidad. Ninguna respuesta era adecuada para ese instante. Las palabras se atragantaron en mi garganta mientras trataba de procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo: dos hombres importantes en mi vida enfrentándose a realidades dolorosas y confusas. La conversación continuó entre promesas vacías y deseos reprimidos hasta que finalmente llegamos al punto crítico. Debía decidir entre seguir adelante con este matrimonio incierto, o arriesgarlo todo por una conexión prohibida que podría desaparecer tan rápido como llegó. Un evento familiar inesperado estaba programado para el fin de semana siguiente. Eso significaría tener que tomar una decisión rápida y definitiva sobre qué camino seguir antes de perderlo todo por completo. El fin de semana se acercaba rápidamente y con él la presión de tomar una decisión. La reunión familiar prometía ser un evento lleno de risas y recuerdos, pero en mi interior, el caos reinaba. Mientras los preparativos avanzaban, me encontré atrapada entre el deber y un deseo que crecía cada día más. La mañana del evento llegó con un aire fresco que parecía prometer nuevas posibilidades. Los aromas de la comida tradicional llenaban la casa, mientras las conversaciones animadas resonaban en cada rincón. Sin embargo, mi mente estaba lejos de esa celebración. Recordaba las sesiones de fotos con él, como su mirada capturaba no solo imágenes, sino también partes de mí que creía perdidas. ¿Vas a estar bien?, preguntó mi esposo al notar mi distracción. Su voz sonó distante, como si viniera de otro mundo. Asentí sin convicción, sintiendo que cada palabra era una máscara que ocultaba mis verdaderos sentimientos. Mientras los invitados llegaban, una parte de mí quería gritar que todo estaba mal, que me sentía atrapada en un matrimonio sin amor. Pero otra parte anhelaba la conexión que había encontrado en sus brazos. La tensión entre nosotros tres se palpaba en el aire. Cuando la tarde avanzó y las risas se convirtieron en historias compartidas, recibí un mensaje inesperado. Era él, mi hijastro fotógrafo: te echo de menos. El corazón se me aceleró al leerlo. ¿Qué significaba eso? ¿Era solo una expresión pasajera o algo más profundo? Mis pensamientos se agolpaban mientras trataba de mantener una sonrisa en mi rostro. El evento alcanzó su clímax cuando se anunció un brindis por la familia. Todos levantaron sus copas y sonrieron, todos menos yo. En ese instante vi cómo mis dos mundos colisionaban, el deber hacia mi esposo y el deseo por él. La confusión me envolvía como una niebla espesa. De repente un grito rompió la atmósfera festiva. Un niño había caído y todos corrieron a ayudarlo. En medio del caos momentáneo, aproveché para salir al jardín a tomar aire fresco. Las luces parpadeantes y el sonido lejano de las risas parecían burlarse de mí. Allí afuera, bajo las estrellas titilantes, el teléfono vibró nuevamente en mi bolsillo. Era un mensaje más: necesito hablar contigo. Era urgente y directo, no podía ignorarlo. El corazón latía con fuerza al pensar en lo que eso podría implicar. Regresé a casa con una decisión aún más difícil que antes: ¿debería enfrentar lo que sentía o seguir ignorándolo? La búsqueda de atención había tomado un giro inesperado. Ahora estaba claro que podría perder a ambos hombres si no actuaba pronto. Mientras regresaba al bullicio familiar, una sensación inquietante me invadió. ¿Qué pasaría si este evento marcara el final de algo? La idea me aterrorizaba tanto como me atraía la posibilidad de liberación. El momento decisivo estaba cerca, solo necesitaba dar un paso más hacia uno u otro camino antes de perderme completamente entre sombras y luces brillantes. Pero esa noche iba a cambiarlo todo, no sabía cuánto ni cómo, pero sentía que lo inevitable se avecinaba con fuerza imparable.